Muy buenos días. Vamos a empezar con este segundo panel. Para este panel nos va a gustar que ustedes puedan hacer el escáner del QR para poder hacer algunas preguntas interactivas. Y bueno, voy a empezar por ¿lo lograron? Este panel, para la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología, estar como sponsor de esta sesión en español es un gran lujo, y además estamos orgullosos de que profesores de tan alta calidad estén presentes en estos paneles en español, los cuales ya tienen una tradición de más de 10 años y queremos que esto se siga manteniendo y creciendo. Y el apoyo de su presencia es vital para poder continuar con estos paneles en español, que es una ganancia para nosotros en nuestra comunidad latina. Bueno, voy a empezar con las presentaciones. Yo soy la moderadora. Tengo a la doctora Daniela Carvalho, que ella es otorrinolaringólogo pediatra, es de Brasil, es profesora del Departamento de Cabeza y Cuello de Otorrinolaringología, UCSD de la universidad, directora del programa de audición e implantes cocleares del Rady Children's Hospital en San Diego, directora del programa del síndrome Char, muy orgullosa de que ella esté aquí coordinando ese programa, directora de servicios quirúrgicos, donde se realizan más de 20.000 procedimientos al año, y además es expresidente del SECTAC, que es la Sociedad de Oído, Nariz y Garganta en Avances en los Niños. Luego vamos a tener al doctor Diego Preciado, que es profesor de cirugía y pediatría de la Universidad de George Washington. Además es jefe de otorrinolaringología pediátrica del Hospital Nacional en Washington, D.C., y él lidera complejos terciarios referenciales de programas quirúrgicos en pediatría de reconstrucción de vía aérea, además de niños con problemas auditivos y con insuficiencias glofaríngeas. También el doctor Preciado tiene una línea de investigación y ha encontrado varios grants para estas líneas de investigación. Él es autor de 175 PubMed Index y además de 25 capítulos de libros y 3 ediciones de libros. Él es el past president de la Sociedad de Pediatría de Otorrinolaringología y de la International Society de Otitis Media, y en el 2020 él recibió el premio de Robert Rubin Scientific Achievement Award por la Sociedad de Oído, Nariz y Garganta en Avance en Niños, y actualmente sirve en el board de la Academia Americana de Otorrinolaringología, así que muy orgulloso también, Diego, de que estés con nosotros. Y nuestro gran maestro Hugo Rodríguez, un gran placer que venga desde Argentina, que son apenas nada más entre 12 horas o más. Y él es presidente actual de la Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología, FASO, jefe del servicio de endoscopia respiratoria del Hospital de Pediatría Profesor Juan Garrahan, expresidente de la Asociación Argentina de Otorrinolaringología y Pediátrica, y es vicepresidente de la Asociación Interamericana de Otorrino Pediátrico, IAPO, y además es miembro de la Asociación ASPO y delegado de la Sociedad URL Latina. Así que, como ven, este panel es de súper lujo, por unos profesores maravillosos. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera conferencia, que es sobre la parte de estas emergencias en la vía nasal del recién nacido. No tengo disclosure de información y vamos a empezar, que aquí van a empezar a votar ustedes. Ustedes van a votar, escoger cuál número, si son otorrinolaringólogos, gracias,
otorrinolaringólogos generales, pediátricos, son residentes, estudiantes de medicina o de otra especialidad. A votar. El código, bueno, ya se los voy a pasar otra vez porque había que escanear el código anteriormente. ¿No lo tienen? Entonces dejen pasárselo. Este es el código que van a escanear. Gracias al doctor Estoloviz que fue este maravilloso tecito. ¿Lo lograron? Tienen que ir en el programa, tienen que buscar la conferencia y ahí entran. Sí. Ok, ¿listo? Sigamos. Ok, entonces ahora pueden votar. Ready. El polling is ready. I don't know. ¿Sí? Creo que sí. Ok, ahora sí. Tenemos que el 71% son otorrinolaringólogos pediátricos, tenemos 4 generales, tenemos 4 pediátricos. ¿Y quién es el residente que alce la mano? Eso, me encanta. Son 2 residentes. Bueno, es un honor, la verdad que es un honor para nosotros que estén ustedes aquí en estas conferencias. Bueno, entonces vamos a hablar pues de qué pasa en el neonato y evidentemente el gran problema del neonato, como ustedes todos saben, que la respiración es obligadamente nasal y cuando eso no ocurre, que no tiene paso de aire, pues va a venir con problemas de distrés respiratorio. Entonces, cuando él nace en esa sala de parto, lo primero que van a empezar todo el equipo, pues obstétrico, enfermeras, etcétera, a aspirar. Y cuando esa sonda no pasó el vestíbulo, nosotros estamos pensando que la obstrucción es anterior y podría ser una estenosis congénita de la apertura piriforme. Y si esa sonda que le pasaron al bebé pasó la entrada del vestíbulo, pero no sobrepasa la coana, o sea, no llega a la nasofaringe, entonces podríamos pensar que algo está obstruyendo a nivel de la coana. También podemos tener obstrucciones mediales. Entonces, generalmente estos pacientes, cuando tienen problemas de dificultad respiratoria, ellos van a tener, o sea, cuando tienen esta obstrucción nasal, ellos van a tener esta cianosis cíclica o paradójica. Es decir, que cuando ellos mejoran, pues le está entrando el aire por la boca y la dificultad respiratoria mejora, y el reposo no lo toleran porque, bueno, ¿por dónde respiro si tengo la nariz tapada? Y, por supuesto, ellos tienen que decidir o respirar o comer. Entonces, por lo tanto, van a tener trastornos de glutorio. Cuando consigues que tienen cornaje, ya estás aquí en la mente, hay un pequeño paso de aire, porque hay un sonido que está produciendo. Estrecho, pero hay un pequeño paso de aire. En el caso, por ejemplo, este niñito, él tenía una atresia de coana bilateral, pero ya este niñito ya había pasado el mes y todavía no había sido referido para operarlo. Entonces, él estaba con esa hiperextensión tratando de buscar vía aérea. Entonces, si nosotros tenemos que el problema es anterior, vemos cómo estos procesos maxilares, los procesos nasales mediales maxilares, se acercan mucho a la línea media, al septum. Entonces, el paciente no puede respirar. Estos son casos muy extremos. La mayoría, más bien, tienen como un pequeño paso de aire. Y puedes ir tratando de empezarle como que darle soluciones fisiológicas, humidificaciones, el promedio. En cambio, en las atresias de coanas bilaterales, esto sí es verdad que aquí
Si lo tienes obstruido, aquí no hay nada de paso de aire y en la endoscopia atrás ves que está completamente cerrado el pase de aire. También malformaciones que nos lleven con problemas del tercio medio facial, es decir, ellos tienen una cuana perfecta, tienen un vestíbulo perfecto, pero tú los ves con dificultad respiratoria. Y es que ese medio anteroposterior está estrecho y, por ejemplo, miren este paciente que su ventilación va a costar bastante. Pero también podemos tener tumores que nos estén produciendo dificultades de la vía aérea. Y generalmente los tumores producen más bien obstrucción unilateral. Estos tumores tan grandes no son los habituales, por suerte también. Generalmente es una obstrucción unilateral y bueno, sí molesta, pero empieza a compensar. Entonces tenemos esta pregunta. ¿Qué indica para la ventilación mientras espera una cirugía? Porque es un paciente que tiene una dificultad respiratoria. Y yo digo, bueno, estoy esperando a ver si es un problema anterior, posterior, pero yo tengo que hacer algo mientras espero solucionarlo. ¿Qué utilizo? Una cánula orofaringia, un chupete McGovern, intubación endotraqueal, 1 y 2 son correctas, todas las anteriores son correctas. ¿Listo? Ok, entonces el gran porcentaje dijo que 1 y 2 son correctas y un porcentaje utilizaron el chupete de McGovern. Bueno, aquí vamos a hablar de que claramente nosotros tenemos que asegurar la ventilación y la alimentación de ese paciente porque eso te va a dar el desarrollo craneofacial y te va a permitir que ese paciente esté estable para que lo vayas a operar. Lo ideal es poder tener este chupete de McGovern, pero generalmente en los lugares neonatales no están. Dicen, yo lo leí, pero no lo tenemos. ¿Por qué este es ideal? Porque él le da vía aérea, le está bajando el dorso lingual y además te permite que él pueda succionar y pueda comer, o sea que está dando su ventilación normal, su alimentación normal. En caso que no lo tengamos, pues evidentemente tenemos que utilizar una cánula orofaringia que le va a bajar también el dorso nasal y lingual y le va a permitir entrar la ventilación y ahí sí tendremos que poner sonda orogástrica para poder, porque él no va a poder succionar porque él está con una cánula en la boca, entonces le tienes que poner la sonda para que él pueda alimentarse. Esto es bien importante, todos estos pasos, porque cuando ustedes llegan a neonatología, el neonatólogo está desesperado porque el paciente está con dificultad respiratoria y quieren que le resuelvan ya. Si es para meterlo a quirófano, métalo mañana. El paciente hay que darle condiciones, hay que evaluarlo bien para saber qué es lo que le vas a ofrecer. Y mientras le ofreces, puedes ir por esto. Cuando traqueostomía e intubación endotraqueal. Generalmente esto no es lo indicado, pero hay pacientes en que tienen problemas multifuncionales, son pacientes con problemas neurológicos y tienen mucha flacidez de vía aérea y por más que le pongas las cánulas al chupete, no termina de ganar una buena vía. Entonces no tienes alternativa sino de o intubarlo o hacerle una traqueostomía. Entonces por eso es que colocamos que la respuesta correcta sería la 1 y 2, cánula orofaringia y chupete McGovern, porque la intubación endotraqueal son para casos ya más extremos que no podamos solucionar. Pero esos serían los ideales. Y con estos pacientes que tenemos atresia de Coana o estenosis piriforme, ¿cuándo los operamos? Como digo, siempre en atresia de Coana, ¿se acuerdan que había una regla de los 10 libras, 10 de hemoglobina, 10 de agar? Actualmente eso no nos hace falta. Hicimos una encuesta con este trío de genios que tenemos adelante, estos profesores, y ellos tampoco están utilizando la regla de los 10, sino que el paciente tiene que estar en condiciones estables, tiene que estar evaluado porque tienes que descartar las malformaciones craneofaciales, descartar el charge en el caso de atresia de Coana y otros síndromes. Entonces, y por supuesto, hacer la tomografía.
Si estás en un hospital que tiene todas las condiciones, en un promedio de una semana a 10 días, tienes todas las evaluaciones y el paciente está en condiciones anestesiológicas estables, entonces se puede meter a la semana o a los 10 días ese paciente. Como les dije, la estenosis piriforme, generalmente ellos tienen un espacio, pero si ese espacio es tan demasiado estrecho como las tomografías que vimos antes, entonces, y tiene trastornos de alimentación y lo más importante es esto, tiene retardo en el desarrollo pondoestatural. Si ese paciente ya tiene retardo, ese paciente hay que operarlo, no hay que esperar más. Y para la estenosis congénita de la apertura piriforme, pues el abordaje va a ser sublabial. Vamos a llegar aquí a estos maxilares en forma sublabial. Actualmente se está pregonando también para la estenosis congénita de la apertura piriforme. Esta es una anomalía bastante rara y se está utilizando los balones para poder hacer la expansión de ese maxilar. El detalle es que esos balones hay que adaptarlo porque son espacios muy pequeños y no están totalmente en el mercado. O sea que todavía eso está en investigación y veremos y no está estandarizado. Con respecto a las atresias de Coana, vemos que ellos son más frecuentes, 1 por cada 5.000 nacidos vivos, asociados a muchos de estos síndromes. Y cuando yo trabajé en el Hospital de Niños de Caracas, y hicimos una serie de 13 niños con atresias de Coana y el 50% no le encontramos ninguna malformación congénita y el charge para nosotros fue un 7% y nos extrañó porque siempre en la literatura te dice está asociado grandemente a charge. Después la doctora nos dirá cómo estará la asociación aquí en Estados Unidos. Entonces vamos a tener esta otra pregunta. ¿Cuál considera la recomendación más importante para evitar la recurrencia en la cirugía de la atresia de Coana? Entonces, remoción del vómer, cirugía endoscópica con colgajo, empleo de este absorbible, unidos son correctas, el 33% y todas las anteriores. Realmente, tanto la pregunta 4 y 5 son correctas, porque el hecho de que puedas remover el vómer te va a dar la garantía y sobre todo que no pase de un tercio del septum nasal, porque si no se te va a caer también. Pero estás buscando que esa neocoana esté comunicada y amplia. Y el tratamiento endoscópico con colgajo es lo que actualmente está en boga, que es ideal para evitar las recidivas. Estos otros abordajes que pueden haber se pueden utilizar más para las unilaterales en niños más grandes. Y el endoscopio pues tiene que ser muy delgadito, igual que el microdibridador que se puede utilizar para comerse la parte ósea. El detalle es que a veces son los espacios tan estrechos que entra en el endoscopio o entra el instrumento. Entonces ahí tiene que uno estar como se llaman, habilitando cómo es la mejor idea. Entonces, en la parte de la cirugía endoscópica con colgajo, vamos viendo que va liberando esa mucosa para que llegues a la parte donde está la estenosis o está la placa ósea y esta es la que vas a fresar yéndote siempre a la parte medializando, que es donde está el vómer. Ahí tienes seguridad porque arriba te puedes ir a base de cráneo y muy abajo vas a abrir el paladar y lateralmente pues sabemos que no nos podemos ir. Entonces, cuando amplías bastante esto es lo que llamamos de colgajo, que es cubrir este borde. Al cubrir nosotros estos bordes, eso nos va a dar una garantía bien aproximada de que las recurrencias disminuyan. Y por eso, al utilizar esta cirugía de colgajo,
ya nosotros no necesitamos los stent, que antes usaban tubos endotraqueales que llegaran allá y eso lo que produciera full granuloma y volver otra vez restenosis con el paciente. Entonces ya todos los estudios hablan de que no hace falta colocar stent y tampoco hace falta colocar, que se abogó mucho por la mitomicina, tampoco hace falta, no mejora. Lo que sí se está pregonando y bueno, todavía también está en proceso de tener más casos es colocar stent que tengan esteroides, estén reabsorbibles, que tengan esteroides, y entonces te va a disminuir el área de inflamación a ese nivel, te ayuda con el colgajo para que esté más pegadito, pero eso se absorbió y entonces, y como está liberando esteroides, los granulomas evidentemente tienen menos chance de que estén. Y la otra es la dilatación con balón, y esto también nos ayuda. Antes se hacían nada más las dilataciones con balones en la restenosis, pero actualmente pues hay varias publicaciones que tienen muy buenos resultados, que una vez que hacen la neoecuana le ponen un balón también, entonces y disminuye la cantidad, la restenosis de este paciente. El doctor Diego Preciado es uno de los que más publicaciones ha tenido sobre esta parte de balones de atresia ecuana y le gusta bastante. Entonces, por eso es que hablamos que en el caso, pues, todas las anteriores están correctas y 1 y 2 también están correctas, porque los stent absorbibles todavía están en estudio o no están ampliamente en los guidelines puestos y en muchos países no están porque es un costo bien elevado, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, en conclusión, la técnica de elección es endocópica endonasal con colgajo. La dilatación por balón ayuda a disminuir recurrencias en cirugías primarias y también en restenosis. El empleo de stent no va a producir beneficio. Le traigo este algoritmo que hizo el doctor Hugo Rodríguez, lo publicó en el 2016, me pareció excelente, que es sobre las obstrucciones nasales en neonatos y lactantes. Y cuando son bilaterales, entonces aquí están hablando de que nosotros primero que tenemos, lo que hablamos, estabilizar al paciente, y cuando tenemos que, si lo vas a trabajar, por ejemplo, en el caso de atresia ecuana o estenosis piriforme, entonces porque no pasaron las sondas o en la apertura o en la ecuana, entonces es cuando vamos a llevarlos a hacer la cirugía. Y aquí estos son los que más se podían controlar con la parte de tratamiento médico. Bueno, entonces la Panamericana los espera en Santiago de Chile el mes que viene, del 11 al 14 de noviembre. Tenemos también, vamos a estar en Brasil, en Río de Janeiro, del 4 al 6 de junio del 2026 del año que viene. Así que bueno, a seguir en la Panamericana, continuando a estos líderes de opinión excelente. Entonces, para la próxima conferencia, tenemos a la doctora, voy a cerrar aquí. A la doctora Daniela Carvalho. Pongo un timer porque como soy brasileña, ¿sabe? Me quedaría aquí por toda la mañana. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, la doctora Alvarado, mis grandes amigos, otorrinopediatra. Yo tengo entonces un tiempito muy corto para hablar un asunto que es muy largo. Pero vamos a ver cómo vamos a hacer. Yo siempre, cuando yo pienso con relación a las dificultades de las vías aéreas, yo pienso que tenemos una relación muy junta con la aviación. Entonces, bienvenido a las vías aéreas pediátricas. ¿Por qué eso? Trabajamos en equipo, no son solamente los pilotos, nosotros cirujanos, anestesiólogos sí, pero es un equipo muy grande. Y como también con la aviación, tenemos el problema que a veces la cosa no pasa muy bien, ¿verdad? La diferencia es que cuando pensamos con relación a las vías aéreas,
y esperamos que eso no pase con la aviación, con los aviones, es que tenemos algunas veces que vamos a tener problemas que son inesperados, ellos también, pero sabemos que vamos a tener esos problemas inesperados. Entonces, las vías aéreas difíciles en pediatría pueden ser categorizadas en los que son programados, los que son inesperados, la anatomía, si es conocida o no. Y lo que vamos a hacer con relación a lo que está pasando con el niño, entonces va a ser basado entonces en estas categorías. ¿Cuándo es programado? Podemos entonces antes, claro, lo que ayuda muchísimo pensar en un plan. Qué cosa maravillosa, ¿verdad? Entonces juntamos los otorrinos, anestesia, vamos a empezar entonces en el equipamiento que va a ser el equipo que va necesario para ayudar a esos niños. Y siempre, siempre con vías aéreas en pediatría que son difíciles, pensar que el peor puede pasar. Esté siempre preparado para una vía aérea quirúrgica. Y una cosa que es una pregunta extremadamente importante para nosotros cuando estamos cuidando de niños con vías aéreas difíciles es, ¿el niño puede ser ventilado con una mascarilla, sí o no? Eso es como se dice en portugués, el divisor de las aguas, ¿verdad? Van a tener entonces dos categorías, si tenemos tiempo para hacer otras cosas o si tenemos que ser muy rápidos para obtener entonces esta vía aérea. ¿Cuándo es programada entonces? Pensar también, vamos a poder hacer una intubación o vamos a usar una máscara laringea, tener siempre un carro de vías respiratorias difíciles en la sala. Eso nosotros trabajamos todos en hospitales terciarios de pediatría. Yo sé que tienen eso también en la parte de adultos, pero es importantísimo entonces tener esas informaciones. Me encanta este carro que tiene entonces el plan A, B, C, D, que ayuda entonces más o menos cuando estamos intentando hacer las cosas muy rápidas, donde obtener entonces nuestro equipamiento. Tener varios laringoscopios y endoscopios flexibles y rígidos. Esto es muy diferente en pediatría y en adultos, porque la anatomía es diferente. Los niños pueden ser desde súper chiquitos hasta nuestros adolescentes que tienen a veces casi que 200 kilos. Y también el set de traqueostomía en la sala. La otra cosa también que es una cosa, lo que tenemos en pediatría que es especial, que es de que tenemos esos pacientes con anomalías craneofaciales que van a tener muchos otros problemas. Tenemos que ver dónde está la obstrucción. Entonces, problemas con pacientes con micrognatía o hipoplasia mediofacial, macroglosía. Si la obstrucción entonces de la vía aérea superior o entonces si son masas, ¿tá? Vamos a hablar al respecto de eso un poquito también, infecciosa o masas congénitas. Charge es una otra charla completamente separada, son pacientes muy difíciles muchas veces de obtener las vías, una intubación. Pacientes con quemaduras, trastorno de depósitos cervicales y todo esto. Entonces, en pediatría tenemos muchos pacientes o muchos problemas que pueden ser asociados entonces con vías aéreas difíciles. Volviendo entonces, cuando tenemos los pacientes en la categoría de la anatomía conocida, tenemos entonces que saber antes cuál es el estado de la vía aérea. Usamos el histórico, los problemas actuales que está pasando con los niños, exámenes previos, imagen, endoscopía flexible o rígida anteriores, intubaciones previas, entonces informaciones de los anestesiólogos. Y lo que nosotros hacemos es, entonces, lo ponemos en una categoría en el prontuario electrónico. Cuando es blanco es que las vías aéreas no fueron evaluadas, verdes no hay dificultad, rojo, claro, vías aéreas difíciles, amarillos, tuvieron entonces vías aéreas difíciles en el pasado, pero ahora no hay dificultad. ¿Cómo eso nos ayuda? Si ese paciente viene entonces para nosotros, para cualquier otro procedimiento, va a tener ese prontuario electrónico que tiene entonces una vía aérea difícil.
y va entonces a explicar lo que pasó o qué podemos hacer entonces con este paciente. Por ejemplo, en este caso aquí es un paciente con una vía aérea difícil, pero aquí explica que él puede ser ventilado entonces con una mascarilla. Eso ya nos ayuda mucho. ¿Y cómo hacerlo? Entonces, usar un glidoscope con una abertura vocal oral pequeña. Entonces, ya sabemos más o menos lo que vamos a esperar entonces con esos niños. Eso ayuda muchísimo. Entonces, son casos programados, son pacientes con anatomía conocida. Lo que nosotros hacemos es, tenemos este equipo, que es el Difficult Airway Response Team, que es un equipo multidisciplinario que es compuesto de anestesia, trauma otorrino, terapia respiratoria, los doctores de emergencia y terapia intensiva. Y lo que nosotros hacemos son esas reuniones mensuales para evaluar los pacientes que tienen, entonces, que van a tener procedimientos, lo que vamos a hacer, entonces, cuál va a ser la evaluación preanestésica, cómo manejar esta vía aérea, el plan también postoperatorio de cómo extubar a esos pacientes si necesario, y ponemos entonces ese flag en el prontuario electrónico. ¿Y dónde es la obstrucción? Claro, lo que vamos a hacer va a depender muchísimo de dónde es la obstrucción. Entonces, si es la abertura oral, si es la mandíbula, lengua, paladar, y así va. Eso nos va a ayudar mucho también en saber en qué equipamiento que vamos a usar. La ventilación con mascarilla también es una cosa, claro. Hay algunos pacientes que pueden ser ventilados, pero necesitan unas técnicas especiales a veces. Podemos usar entonces los dispositivos supraglóticos como la mascarilla laringea. Y la laringoscopía intubación, vamos a usar o la laringoscopía directa, la videolaringoscopía que está, no sé, espero que ustedes tienen eso en sus hospitales porque ha cambiado muchísimo la facilidad de intubación de varios pacientes. La fibroscopía flexible, que nosotros tenemos eso y los anestesiólogos también usan mucho, también que ayuda. Y a veces pensar, claro, en pediatría es más difícil, pero sí tenemos que hacer la intubación con el paciente despierto. Y claro, las vías aéreas quirúrgicas, la cricotiroidotomía o la traqueo de emergencia. Entonces está preparado para todo. Eso aquí es bien complejo, no voy a me quedar en como muchos detalles, pero lo que quería es que ustedes tuvieran con una referencia, porque es un poco más basada en la parte de anestesia, pero me encanta esto. Yo que principalmente para ustedes que son otorrinos generales, que el más importante es que si el paciente no tiene ningún histórico de vía aérea difícil y no hay problema ninguno intentarlo, pero si hay ese histórico que es mejor que eso sea hecho en hospitales que tengan entonces las condiciones del equipo para ayudar a esos pacientes pequeños con vías aéreas difíciles. Y una cosa también que ayuda muchísimo, que es el entrenamiento con simulación. Porque claro, no vamos a esperar hasta el último minuto para, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? No, tú haces eso, no. Es bueno que tengamos entonces la enfermera, el anestesiólogo, el otorrino y todos en la sala y más o menos haciendo esa coordinación. Hacemos la misma cosa también para procedimientos, por ejemplo, con exit procedure, que son para los bebés que tienen entonces dificultades de problemas de respiración al nacer. Esa es una niña que llegó en nuestro hospital, tenía 5 años, con una masa de cuello, con calentura. Y cuando hicimos entonces la tomografía con ella despierta, se miró entonces infección del seno del branquio tercero, oh my gosh, branquio cleft. Gracias. Mira, debía hablar en portugués ahora. Pero
La primera cosa, ella no tenía ningún problema de respiratorio cuando llegó, pero inmediatamente cuando miramos eso ya sabemos que la intubación va a ser difícil, muchas veces, porque mira dónde está la tráquea, está completamente desviada hacia el lado derecho. Entonces, en esos casos, nosotros hablamos con tenemos todo un plan para hacer la intubación, porque muchas veces, mismo con el glidoscope, mira la vía aérea. Hay toda esa obstrucción superior porque sabemos que va a tener un edema muy grande en la región del seno piriforme. Entonces, esos niños tenemos entonces que tener mucho cuidado y hacer un plan para ellos. Esa es una intubación difícil en un paciente con charge. Lo que siempre digo es, otra vez, ese es con un glidoscope, ¿ok? Ya habíamos intentado entonces con una laringoscopía directa y no se miraba entonces la laringe. Y siempre cuando miramos, ese es fácil. Si yo estuviera ahí no tendría problema ningún, pero procurar la burbuja. Yo tenía, cuando empecé mi fellowship hace 2 años atrás, el doctor de la terapia intensiva era maravilloso y me recuerdo, él siempre decía, procure la burbuja. Él tenía esa capacidad increíble, no teníamos videolaringoscopía ni nada, pero el ver de dónde viene el aire ayuda mucho también. En este caso teníamos entonces un endoscopio ya con el tubo endotraqueal y lo poníamos un poco más para frente, lo tuvimos que rodar. Siempre tiene que usar como muchas... ¿cómo se dice? Ser bien creativo en esos casos. Y casi terminando, eso es para enseñarles, no sé por qué está así, pero es un niño con un quiste de valécula y es un examen en la terapia intensiva. Se parece que no va a tener problema ningún para intubarlo, ¿verdad? Pero mira eso, siempre estar preparado para el peor. Cuando hicimos la intubación o intentamos obtener la vía aérea del niño, no se miraba. Pusimos ese verde, es una cánula nasal, y no se podía mirar entonces la laringe. Se mire entonces aquí la úvula, se mire el quiste, y en este caso lo que tuvimos que hacer es sacamos el videolaringoscopio, explotamos el quiste, aspiramos y después obtuvimos la vía aérea. Y en algunos casos, realmente ser bien creativos. Esa es una niña con mucopolisacaridosis que estaba con un halo, entonces no se podía extender. Y lo que pasó, empezó a tener problemas, ya tenía una tráqueo, empezó a tener problemas respiratorios, la enfermera vino y cambió la tráqueo, inmediatamente no pudo ventilarla. Hicieron un rayos X y ahí teníamos, la tráqueo se fracturó en la aleta y tenía entonces la cánula y la tráquea nueva. Entonces ahí la pregunta, no podemos hacer una laringoscopía derecha, no podemos hacer nada por la boca, entonces tuvimos que hacer eso con la niña a través el estómago y fue, como se dice en inglés, usando los brown pants, pero ella se quedó súper bien después, eso ya hace mucho tiempo. Pero es importante también entonces ser muy creativo, usar su equipo y tener certeza que tiene todo a su disposición. Bueno, muchas gracias. Siempre es un placer estar con amigos. Voy a tratar de mantenernos en... Bueno, la idea es dar algunos conceptos, mostrar qué es lo que hacemos nosotros y algunas imágenes, ¿no? No tengo ningún... disclosure. Lo primero que vamos a hablar de laringomalacia. Entonces no vamos a hablar de historia natural y demás, sino vamos a hacer algunos conceptos, como por ejemplo que la gravedad no está relacionada con el ruido. Fíjense, los dos hacen el mismo ruido y uno está francamente enfermo, con sonda nasogástrica, y el otro está absolutamente normal. Lo que tenemos que... Perdón.
lo que tenemos que tener en cuenta siempre es, cuando valoramos la vía aérea, buscar la segunda lesión. Siempre los chicos con laringomalacia, hay un 15% de chicos que tienen alguna otra lesión en vía aérea. Entonces hay que siempre estudiarlos. Como por ejemplo, este chico que tiene una laringomalacia, pero aparte de la laringomalacia tenía un quiste ductal, es un quiste de la base de la lengua. Entonces siempre hay que buscar alguna otra patología, como este chico también, que tiene no solamente una laringomalacia, sino que tiene también tejido adenoideo, que está obstruyendo y le está produciendo un SAOS, y aparte tiene una compresión en la parte distal de la tráquea, determinada por una arteria innominada. Otra cosa, el reflujo. Sabemos que el reflujo empeora la laringomalacia y la laringomalacia empeora el reflujo. Así que qué es primero y qué es segundo no lo sabemos, pero lo que sí, la mayoría de los trabajos refieren que los pacientes con laringomalacia moderado o grave tienen algún grado de reflujo. Tanto es así que en el Grupo Internacional de Otorrino Pediátrico hace un consenso y sugiere que los chicos con laringomalacia moderado o laringomalacia grave deben hacerse tratamiento con para el reflujo, ¿no? Supresión ácida. Ahora, ¿todas las laringomalacias se operan? En general, la gran mayoría de las que vemos no se operan, el 80-90% no se operan. Sí, las severas, y en las severas, ¿qué es lo que le hacemos? Una supraglotoplastia, y en las muy severas, en algunos casos muy raros, pero en algunos casos que no funcionan bien con la cirugía, hay que hacerles una traqueotomía. ¿En qué chicos se hace la cirugía? Bueno, obviamente con todos los primeros que están ahí, con el estridor severo, disnea, cianosis, es muy fácil. Lo que sí sugerimos es que siempre vean cómo va creciendo. O sea, la falta de crecimiento posiblemente sea una de las causas a las cuales uno tiene que hacer una cirugía. Ahora, ¿todas se operan igual? ¿Todas las laringomalacias se operan igual? No, tenemos que ver qué tipo de laringomalacia es cada una. Perdón, no te vayas tan rápido. Ahí tendríamos la laringomalacia tipo 1, que es donde están los aritenoides, la tipo 2, donde no solamente la mucosa redundante de los aritenoides, sino que tiene los repliegues aripiglóticos cortos y la epiglotis acartuchada, y el tipo 3, cuando ya directamente la epiglotis se mete con una tapa de inodoro, se mete dentro de la glotis directamente. Entonces, cada uno va a operar al paciente de acuerdo a qué tenga alterado. ¿Cuál es la mejor técnica quirúrgica? Bueno, es la que uno sabe hacer. Obviamente, yo le digo lo que hacemos nosotros, hemos utilizado láser y demás, pero en realidad lo que más nos convence es hacer la cirugía con instrumental frío. Lo que hacemos es con tijeras recortar los repliegues aripiglóticos. Es una cirugía recontramente sencilla, muy fácil de hacer. Si uno tiene buenos anestesistas se puede hacer con ventilación espontánea. Si no, el tubo endotraqueal sirve para dilatar un poquitito el repliegue y cortarlo más fácil, y después cortar directamente la mucosa redundante de los aritenoides. Así es como empieza y así es como termina. O sea que en realidad es una cirugía bastante sencilla cuando no tiene comorbilidades, ¿no? Cuando ya tenemos el tipo 3, o sea, lo que tenemos que realizar es debridar un poco la cara lingual de la epiglotis y la base de la lengua, y dar algunos puntos desde la base de la lengua a la epiglotis para hacer que la epiglotis se vaya hacia anterior y entonces no produzca el colapso de la epiglotis sobre la glotis. Entonces, así es como empezamos y así es como terminamos. ¿Qué hacemos con esos pacientes? ¿Cuáles son los factores predictivos que pueden hacer que el paciente necesite terapia? Si tiene anomalías congénitas, todo lo que sea comorbilidad nos va a llevar a un mayor riesgo. Cuando son muy chiquitos, cuando tiene una ganancia de peso muy deficiente, cuando la alimentación es enteral, y cuáles son aquellos que requirieron intubación endotraqueal, aquellos que tenían enfermedad neurológica o una alteración en la movilidad de las cuerdas o cuando tenían desaturaciones, como
como reflexiones, no todos los chicos con laringomalacia necesitan cirugía y no todos los chicos con laringomalacia que necesitan cirugía necesitan la misma cirugía. Y estos son siempre los chicos que tienen alguna comorbilidad como prematuros o neurológicos o trastornos deglutorios, tienen una evolución mucho peor que aquellos que tienen solo laringomalacia. Vamos al segundo tema. Eso. Quistes laringios. El quiste laringio suena igual que la laringomalacia. Es exactamente igual, recuerden, lo que ocupa el mismo espacio de la misma sintomatología. Entonces, acá tenemos diagnóstico diferencial. Los quistes pueden ser de dos tipos, los ductales, que son los más frecuentes, 75%, que como el que mostró Daniela, y como diagnóstico diferencial, ojo, la tiroides ectópica, que es uno de los diagnósticos diferenciales. Estos son, en general aparece un poquitito más tarde, la dificultad respiratoria. El diagnóstico es sencillo y la cirugía también. Hay que hacer hay que hacer una extirpación del quiste. Se puede punzar o se puede extirpar directamente con micropinzas o con láser. Los quistes saculares, que son el 25%, pueden ser laterales o anteriores. Los laterales son los más graves, los que dan mayor sintomatología. Fíjense la dificultad respiratoria que tenía este paciente, que ya era grande y no se quería operar por temor a que había que hacerle una traqueotomía. O los anteriores. Muy bien. ¿Qué tratamiento? Bueno, esas son todas las posibilidades. Pasamos por todos los tratamientos en algún momento. Lo que marsupializarlo puede ser útil al principio, pero en general tienden a recidivar. La punción-aspiración, que ahí arriba la van a ver, es lo que nos sirve, por ejemplo, para un caso de una urgencia que uno tenga la posibilidad de hacer una cirugía, puede hacer una punción, hace que se aspire todo el contenido, sabemos que después se va a volver a formar, pero por lo menos durante ese tiempo el paciente va a estar lo suficientemente con buena ventilación como para que cuando vuelva a formar ya uno haya organizado el equipo quirúrgico. La otra, en algún momento hicimos abordaje externo, pero nos daba complicaciones con la voz después, así que volvimos de nuevo a toda la parte endoscópica, eso es con cirugía, y acá tenemos lo que utilizamos es o con un bisturí lanceolado, como vieron antes, o con láser con muy poca intensidad para no lastimar, porque el quiste está muy cerquita. Entonces hacemos una incisión y vamos decolando como cualquier quiste, vamos decolando despacito, teniendo la mayor precaución posible. Ven que tomamos los planos hasta que se visualiza el quiste. Es prácticamente imposible sacar un quiste completo de la laringe, pero por lo menos sacar la mayoría y después quemamos el fondo. Ahí tenemos este paciente que era adolescente, fíjense la obstrucción que tenía, y también hicimos lo mismo, le hicimos una resección por vía endoscópica. Y así es como quedó el paciente. Como reflexión, los pacientes son poco frecuentes, hay que incluirlos siempre en el diagnóstico, y el quiste sacular se presenta más temprano con estridor significativo. Creo que íbamos, no sé, los próximos diagnósticos, ¿los dejamos o los seguimos? Rapidito. Otros diagnósticos que tienen que tener, todo lo que ocupa el mismo espacio de la misma sintomatología. Entonces, paciente con una neurofibromatosis, empezó como una laringomalacia, pero a los 6 meses de vida, no es laringomalacia. O un liposarcoma, por ejemplo, que nos da una obstrucción respiratoria alta también y nos da un ruido similar, y esto por supuesto es quirúrgico. O un teratoma, que también la imagen similar al liposarcoma, que nos da una obstrucción, ahí se ve incluso el pelo que se ve en los teratomas. O algunas malformaciones venosas. Este paciente que se le hizo tratamiento con bleomicina, 4 sesiones, y ahí en la imagen de abajo a la derecha se observa cómo quedó posterior. Un pacientito de 2 meses con un amartoma, la anatomía patológica fue un amartoma que se resecó con láser.
cosas más raras también, como una lipoproteinosis, una enfermedad de Ullrich-Weight, que es una genodermatosis que hace depósitos de proteínas en la piel, en la laringe y en el sistema nervioso central. Cosas de nuestro país, tuberculosis, paciente en pandemia que estaba con el tío, que estuvo en pandemia, menos contacto, menos controles, hizo una tuberculosis, que parece, en realidad la imagen parecería una papilomatosis, pero en realidad es una tuberculosis, se ven las microcalcificaciones típicas. Y lo que hablábamos de antes, el reflujo. No es para estar durmiendo con este chico, ¿no? Y no olvidarse nunca de los pacientes que tengan algún comienzo brusco de la sintomatología para pensar en un cuerpo extraño. Como siempre decimos, todo lo que ocupa el mismo espacio da la misma sintomatología. Yo les quise mostrar todo lo que ocupa la parte supraglótica y en los cuales tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales. Muchas gracias. Bueno, y terminé casi horario, ¿no? Vamos con el doctor Diego Preciado. Sí, vamos en... ¿Hay tiempo? Dale, ya nos quedan 5 minutos. 5 minutos, vamos a hacer rápido. Gracias, doctor Alvarado, por organizar esto y estar acá entre amigos, Hugo. Felicidades. No sé si... I don't know if you can pull up. There you go. Okay. This. Okay. Voy a hablar rápidamente acerca de urgencias con parálisis y estenosis, que son dos patologías que se ven en los lactantes, en los infantes, en los recién nacidos. No tengo disclosures relacionados a esta charla. La parálisis bilateral cordal puede ser urgencia en el recién nacido, ¿verdad? Y la situación usualmente es esta: 2 semanas, estridor desde el nacer. Hay veces que el estridor es muy agudo, bifásico, y hay veces que no se escucha el ruido, porque el bebé mueve tan poco aire que no se escucha el ruido. Es un caso como este. Pero tienden a necesitar ser intubados de una vez. Pero hay veces que la parálisis no es total. En verdad, el término parálisis bilateral congénita es como un misnomer, digamos. Es una disquinesia laringea congénita, en verdad, ¿no? Entonces no hay aducción de la cuerda vocal, hay compresión, hay espasmo. Los recién nacidos con parálisis bilateral pueden tener espasmo laringeo, pero este es típico hallazgo durante la endoscopía directa. ¿Cómo se manejan estos pacientes? Y creo que, como solo tengo 5 minutos, hacer un par de puntos para recalcar. El manejo de la parálisis bilateral congénita en recién nacidos uno tiene que pensar o abordarlo distinto a un niño más grande o un adulto. En los recién nacidos, el tratamiento gold estándar, diría yo, es o no hacer nada, dependiendo de la severidad del paciente, y ver si hay resolución espontánea, o hacerle una traqueotomía mientras hay resolución espontánea. Cualquier otra cosa que uno haga en un recién nacido con parálisis bilateral congénita es heroica para tratar de evitar una traqueotomía. Y vamos a hablar de ejemplos. Los que existen son la lateralización, aritenoidectomía, expansión posterior con cartílago, split anterior-posterior del cricoide, vamos a hablar de eso un poquito. O ahora se está promulgando, se ha hablado de la inyección del músculo cricotiroideo, el doctor Daniel en Montreal, como para relajar el músculo externo de la laringe, a ver si a esa tensión antero-posterior de la cuerda vocal, al relajarse, permite que se abra un poco la glotis posterior. Es algo, digamos, emergente, casi experimental, pero estas son las opciones para el recién nacido. Hay que recordarse que esto mejora solito en el 60 y 65% de los pacientes. Estos que nacen con esta disquinesia laringea bilateral tienen resolución espontánea. Cualquier cosa que uno haga destructiva a la laringe puede tener implicaciones negativas. Este es uno de los casos en otorrino infantil donde hacer una traqueotomía no es como fracasar. No es fracasar. Hacer una traqueotomía no es fracasar. Pero bueno, en ese pacientito hicimos el split antero-posterior, que esto primeramente se publicó en Cincinnati hace como 10, 15 años, y hay un par de series. Esta es una serie que combina varios centros, donde en esa serie
hubo mejoría del 50%. Pero como les dije, el curso natural de esta enfermedad es mejoría del 50%. Y cuando hace un estudio retrospectivo de esta índole es muy difícil separar si los que mejoraron iban a mejorar sin la intervención. Pero es una intervención que se puede hacer endoscópicamente, donde uno divide el cricoide anterior, el cricoide posterior lo rompe con un globo para que el cricoide quede suelto, quede flojo, quede fracturado, de una forma controlada, Dios quiere, intubar al paciente 10 días o 7 días, luego tratar de extubarlo. En el caso de nuestro paciente, lo que vemos es, inflamación, todavía tiene parálisis bilateral y, no nos dio un buen resultado, necesita una traqueotomía. La situación con la traqueotomía, cuando uno ha hecho una intervención en el recién nacido, es lo que, sucedió con este paciente, que cómo quedó su vía aérea. Esto a los 2 años. Tiene parálisis bilateral todavía y tiene estenosis subglótica. El ponerle una traqueotomía a un paciente que ha tenido intervención en laringe, que tiene la laringe lastimada por la intervención que uno hizo, la falta del flujo de aire con una traqueotomía abajo usualmente resulta en una herida peor. Quiero decir, en los pacientes que no les va bien con una intervención de parálisis bilateral al momento de nacer, usualmente terminan con una patología peor, como es el caso de este paciente, que tiene parálisis bilateral, estenosis glótica posterior, estenosis subglótica y un colapso supraostomal bastante severo. Pero ese paciente necesitó en este momento una expansión de laringe. Y estamos hablando de parálisis bilateral en un niño traqueotomizado que tiene más de 2 años de edad, sin resolución, que tiene patologías viarias concomitantes. Esos pacientes se manejan con expansión de la glotis posterior, ¿verdad? Que no es una cirugía que uno haría en el recién nacido para evitar la traqueotomía. O sea que todas estas opciones se manejan en diferentes momentos, en diferentes etapas del tratamiento, se manejan de formas preferenciales. Pero él necesitó el graft posterior, por cuestiones de tiempo no voy a hablar del detalle del graft posterior. Pero el graft posterior es la técnica más importante para el otorrino infantil de dominar y hacerla bien. Porque el graft posterior te resuelve las parálisis bilaterales, te resuelve la estenosis glótica posterior, que de hecho sea el caso, la mayoría de las estenosis subglóticas infantiles en verdad son estenosis de glotis posterior. Uno necesita poder manejar los grafts posteriores de forma muy bien para tener un buen resultado como se ve en esa foto. Y este paciente tuvo un resultado más o menos que eventualmente logró decanularse. No sé si tengo un solo minuto. Quiero decir, cuando uno hace intervenciones en el recién nacido y necesita hacer la traqueotomía, a veces la patología puede empeorar. Y voy a terminar ahí, Jackie, porque veo que entra el otro grupo, pero cualquier duda o pregunta acerca de las estenosis urgentes no son tan comunes. Las estenosis usualmente son estridor más crónico, pero cuando hay una estenosis urgente en el recién nacido hay que tener tubos pequeños a su disposición para ampliar un poco lo que dijo la doctora Carvalho. Hay que tener tubos 2,0 disponibles en tu quirófano para poder resolver una estenosis severa en un recién nacido. Es muy importante saber dónde están esos tubos, los 2,0. Pero quiero agradecer a los colegas la invitación y felicitarte, doctora Alvarado, por el gran panel. Y nada, un abrazo a todos. Invitados a mi casa, si están en Washington, creo que en un momento estuvo Hugo, nos paramos al lado del fuego y es súper divertido. Así que bienvenidos a Washington cuando quieran. Gracias.